En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos por el rezo de este Vía Crucis a los sufrimientos de la pasión de Cristo, a los de todos aquellos que están padeciendo las consecuencias del coronavirus y a las intenciones de su santidad el Papa Francisco. Primera estación: Jesús es condenado a muerte, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. Reo es muerte, dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín, y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús e incluso trató de liberarlo, pero ante la presión amenazante del pueblo, instigado por sus jefes que le gritaban «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Si sueltas a ese, no eres amigo del César», pronunció la sentencia que le reclamaban y les entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. San Juan el Evangelista nos dice que, pocas horas después, junto a la cruz de Jesús, estaba María, su madre, y hemos de suponer que también estuvo muy cerca de su Hijo a lo largo de todo el Vía Crucis. ¿Cuántos temas para la reflexión nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús, desde el huerto de los Olivos hasta su condena a muerte? Abandono de los suyos, negación de Pedro, flagelación, corona de espinas, vejaciones y desprecios sin medidas. Y todo por amor a nosotros, por nuestra conversión y salvación. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Segunda estación: Jesús carga con la cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Segunda estación: Jesús carga con la cruz. Condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que los llevaron consigo al pretorio y, reunida la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura, con que lo habían vestido para la burla. Le pusieron de nuevo su ropa. Le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo. El peso de la cruz excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús. Convertido en espectáculo de las chusmas y de sus enemigos, no obstante, se abraza a su patíbulo, deseoso de cumplir hasta el final la voluntad del Padre, que cargando sobre sí el pecado, las debilidades y flaquezas de todos, los redima. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargado con la cruz, oigamos su voz que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Tercera estación: Jesús cae por primera vez, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Señor. Tercera estación: Jesús cae por primera vez. Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la acervidad de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes e imprecaciones de los soldados, las risas y expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y a empellones, logró levantarse para seguir su camino. Isaías había profetizado de Jesús: eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. El peso de la cruz nos hace tomar conciencia del peso de nuestros pecados, infidelidades, ingratitudes, de cuanto está figurado en ese madero. Por otra parte, Jesús, que nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle, nos enseña aquí que también nosotros podemos caer y que hemos de comprender a los que caen. Ninguno debe quedar postrado. Todos hemos de levantarnos con humildad y confianza,
buscando su ayuda y perdón. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pueblo, gente de buenos sentimientos. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su hijo, quien a su vez la ha entrevisto en la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la madre que ve al hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida. Y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmiten. No es fácil adivinar lo que padecerían Jesús y María, pensando en lo que toda buena madre y todo buen hijo sufrirían en semejantes circunstancias. Esta es sin duda una de las escenas más patéticas del Vía Crucis, porque aquí se añaden al cúmulo de motivos de dolor ya presentes la aflicción de los afectos compartidos de una madre y un hijo. María acompaña a Jesús en su sacrificio y va asumiendo su misión de corredentora. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Quinta estación, el cirineo ayuda a Jesús a cargar con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Jesús salió del pretorio llevando a cuestas su cruz, camino del Calvario, pero su primera caída puso de manifiesto el agotamiento del reo. Temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese antes de hora, pensaron en buscarle un sustituto. Entonces el centurión obligó a un tal Simón de Cirene, que venía del campo y pasaba por allí, a que tomara la cruz de mala gana y a la fuerza. Pero luego, movido por el ejemplo de Cristo y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor. Fue para él y sus hijos el origen de su conversión. El cirineo ha venido a ser como la imagen viviente de los discípulos de Jesús, que toman su cruz y la siguen. Además, el ejemplo de Simón nos invita a llevar los unos las cargas de los otros, como enseña San Pablo. En los que más sufren hemos de ver a Cristo cargado con la cruz que requiere nuestra ayuda amorosa y desinteresada. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Dice el profeta Isaías: no tenía apariencia ni presencia. Lo vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombre, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no lo tuvimos en cuenta. Esta es la descripción profética de la figura de Jesús camino del Calvario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo, el sudor. Entonces una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como de respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. Una letrilla tradicional de esta sexta estación nos dice: imita la compasión de Verónica y su manto, si de Cristo el rostro santo quieres en tu corazón. Nosotros podemos repetir hoy el gesto de Verónica en el rostro de Cristo, que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros que comparten de diversas maneras la pasión del Señor, quien nos recuerda:
Lo que hagáis con uno de estos, mis pequeños, conmigo lo hacéis. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado, y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Nada tiene de extraño que Jesús cayera si se tiene en cuenta cómo había sido castigado desde la noche anterior y cómo se encontraba en aquel momento. Pero al mismo tiempo, este paso nos muestra lo frágil que es la condición humana, aun cuando la alienta el mejor espíritu, y que no han de desmoralizarnos las flaquezas y las caídas cuando seguimos a Cristo cargados con nuestra cruz. Jesús, por los suelos una vez más, no se siente derrotado ni abandona su cometido. Para Él no es tan grave caer como el no levantarnos. Y pensemos cuántas son las personas que se sienten derrotadas y sin ánimos para reemprender el seguimiento de Cristo, y que la ayuda de una mano amiga podría sacarles de su postración. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Dice el evangelista San Lucas que a Jesús, camino del Calvario, le seguía una gran multitud del pueblo, y unas mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Añadiéndoles en figuras que si Dios permite que se ensañen como veían con el justo, ya podían pensar cómo actuaría con los culpables. Mientras muchos espectadores se divierten y lanzan insultos contra Jesús, no faltan algunas mujeres que, desafiando las leyes que lo prohibían, tienen el valor de llorar y lamentar la suerte del divino condenado. Jesús, sin duda, agradeció los buenos sentimientos de aquellas mujeres y, movido por el amor a las mismas, quiso orientar la nobleza de sus corazones hacia lo más necesario y urgente, la conversión suya y la de sus hijos. Jesús nos enseña a establecer la escala de los valores divinos en nuestra vida y nos da una lección sobre el santo temor de Dios. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez, exhausto y sin arrestos, ya para levantarse. Las condiciones en que venía y la continua subida lo habían dejado sin aliento. Había mantenido su decisión de secundar los planes de Dios, a los que servían los planes de los hombres, y así había alcanzado, aunque con un total agotamiento, los pies del altar en que debía de ser inmolado. Jesús agota sus facultades físicas y psíquicas en el cumplimiento de la voluntad del Padre, hasta llegar a la meta y desplomarse. Nos enseña que hemos de seguirle con la cruz a cuestas, por más caídas que se produzcan, y hasta entregamos en las manos del Padre, vacías de nosotros mismos y dispuestos a beber el cáliz que también nosotros hemos de beber. Por otra parte, la escena nos invita a recapacitar sobre el peso y la gravedad de los pecados que hundieron a Cristo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Ya en el Calvario, y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. Prefería mantener la plena lucidez y conciencia en los momentos supremos de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús, sin cuidado ni delicadeza alguna, de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva, y después de la crucifixión se las repartieron. Para Jesús fue sin duda muy doloroso ser así despojado de sus propios vestidos y ver a qué manos iban a parar. Y especialmente para su madre, allí presente, hubo de ser un extremo triste verse privada de aquellas prendas, tal vez labradas por sus manos con maternal solicitud, y que ella habría guardado como recuerdo del hijo querido. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Y lo crucificaron, dice escuetamente los evangelistas. Había llegado el momento temible de la crucifixión, y Jesús fue fijado en la cruz con 4 clavos de hierro que le taladraban las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra, pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. El suplicio de la cruz, además de ser infame, propio de los esclavos criminales o de insignes facinerosos, era extremadamente doloroso, como apenas podemos imaginar. El espectáculo mueve a compasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos. Pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz, necedad para el mundo y salvación para los cristianos. La liturgia canta la paradoja: dulce clavo, dulce árbol donde la vida empieza, con peso tan dulce en su corteza. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. 12ª estación. María junto a la cruz de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron 3 largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimos enseñanza para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado. Poco después ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. San Juan nos refiere otro episodio emocionante por demás. Viendo Jesús a su madre junto a la cruz y con ella a Juan, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto nos dice el mismo evangelista: sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Tomó el vinagre que le acercaron y añadió: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. A los motivos de meditación que nos ofrece la contemplación de Cristo agonizante en la cruz, lo que hizo y dijo, se añaden que nos brinda la presencia de María, en la que tendrán un eco muy particular los sufrimientos y la muerte del Hijo en sus entrañas. Señor, pequé, y ten misericordia y piedad de nosotros. 13ª estación. Entregan el cuerpo de Jesús a María, su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente, que era un sábado muy solemne para los judíos, estos rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y los retiraran. Los soldados solo quebraron las piernas de los otros dos. De Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Después, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obtenido el permiso de Pilato y ayudados por sus criados o por otros discípulos del Maestro, se acercaron a la cruz. Les clavaron cuidadosa y reverentemente los clavos de las manos y los pies, y con todo miramiento lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. Escena conmovedora, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla, siente y llora las llagas de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo, y la espada que anunciara Simeón acabó de atravesar el alma de María. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. 14ª estación. Jesús de Arimatea entierra el cuerpo de Cristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. 14ª estación. Jesús es sepultado. José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José había comprado. Cerca de allí tenía José un sepulcro nuevo que había cavado para sí mismo, y en él enterraron a Jesús. Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las santas mujeres que solían acompañarlo, y sin duda su madre, estaban sentadas frente al sepulcro y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo. Después hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén. Con la sepultura de Jesús, el corazón de su madre quedaba sumido en tinieblas de tristeza y soledad. Pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su hijo resucitaría, como él mismo había dicho. En todas las situaciones humanas que se asemejen al paso que ahora contemplamos, la fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener. Cristo ha convertido en lugar de mera transición la muerte y el sepulcro. ¿Y cuánto simbolizan? Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. 15ª estación. Jesús resucita. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Pasado el sábado, María Magdalena y otras piadosas mujeres fueron muy de madrugada al sepulcro. Llegadas allí, observaron que la piedra había sido removida. Entraron en el sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor, pero vieron un ángel que les dijo: ¿Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Poco después llegaron Pedro y Juan, que comprobaron lo que les habían dicho las mujeres. Pronto comenzaron las apariciones de Jesús resucitado. La primera, sin duda, a su madre. Luego a la Magdalena, a Simón Pedro, a los discípulos de Maús, al grupo de los apóstoles reunidos. Y así durante 40 días. Nadie presenció el momento de la resurrección, pero fueron muchos los que, siendo testigos presenciales de la muerte y sepultura del Señor, después lo vieron y trataron resucitado. En los planes salvíficos de Dios, la pasión y muerte de Jesús no tenían como meta y destino el sepulcro, sino la resurrección, en la que definitivamente la vida vence a la muerte, la gracia al pecado, el amor al odio. Como enseña San Pablo, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección, y así hemos resucitado con Cristo, hemos de vivir según la nueva condición de hijos de Dios,
que hemos recibido en el bautismo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Thank you.